Estimados alumnos, hoy voy a dar comienzo de la clase del día 12 de mayo. Un inconveniente con el sistema, específicamente con el computador. Comienza una clase rechazada respecto al tiempo normal. Les pido mis disculpas. Y vamos a comenzar con un repaso de los ejercicios que vimos en las clases anteriores para terminar con el tema de las coordenadas polares y las coordenadas cilíndricas, por lo cual a través de la presentación de la guía número 2, donde les muestro a ustedes el problema 2.3 y el problema 2.4, que lo vamos a revisar rápidamente antes de pasar al tema importante, que es el de momento relativo a partículas. En el problema 2.3 lo que teníamos es un problema en el cual un elemento, en este caso un avión, vuela en círculos, pero círculos que van cambiando de altitud. En este sistema de referencia habitualmente se utilizan las coordenadas cilíndricas, que tienen por la particularidad de que se componen de un eje en dirección radial, como está mostrado acá, un eje en sentido transversal, en dirección del avance del vehículo, del avión en este caso, y un eje en dirección del eje cilindro imaginario, llamado eje Z. En este caso particular, como el avión va bajando, el eje Z se ha definido positivo hacia abajo, y el eje transversal en el sentido que se mueve el avión hacia abajo. Esta es una ecuación vectorial de las coordenadas cilíndricas, precisamente esta. La tenemos la velocidad radial, velocidad transversal y la velocidad en el eje Z. Para este caso particular, se dice que el avión tiene una velocidad constante en el plano circular imaginario, es decir, en el plano formado por los ejes R y θ, y una velocidad vertical 5 metros por segundo hacia abajo y una aceleración vertical también de 2 metros por segundo cuadrado en el eje Z. Como el radio, en este caso el radio de un cilindro imaginario, el radio es constante, por lo tanto tenemos que R punto y R punto van a ser cero. Definidos esos elementos, sabiendo que la velocidad es constante en el plano formado por los ejes R y θ, habrá que averiguar cuánto vale la velocidad en el eje R y cuánto la velocidad en el eje θ. Como en el eje R, la velocidad R punto y R punto vale cero, bueno, no hay velocidad radial, hay velocidad transversal, que es igual al valor de la velocidad que nos dan en el plano Rθ, que es 75 metros por segundo. Con esta velocidad, V sub θ, 75 metros por segundo, podemos calcular el θ punto, haciendo la relación entre la velocidad transversal y el radio del cilindro imaginario. Nos da 0,3 radianes por segundo. Esta es la velocidad angular con que gira el radio, eso, o el eje radial, o gira todo el sistema, Rθ. Bien, de aquí podemos concluir que además, como nos dicen que la velocidad es constante en el plano de Rθ, bueno, V sub R y V sub θ serían constantes. Como V sub R vale 0, la constante es V sub θ. Y si V sub θ es constante y R es constante, θ punto también es constante. Entonces lo podemos sacar de acá, que la vamos a confirmar más adelante. Aquí con esto calculamos la velocidad o definimos el vector velocidad, que está dado por dos de los tres componentes. Sacamos el módulo de velocidad, que es 75,2 metros por segundo. Y sacamos la pendiente de esa velocidad, la ángulo beta, la pendiente de la velocidad. En este caso,
La velocidad tiene solamente dos componentes, así que la pendiente la sacamos entre esos dos componentes. En este caso, respecto al eje transversal. Vamos a ver qué significa eso cuando veamos el dibujo. El triángulo 3,8 grados. Enseguida calculamos la aceleración. La aceleración está dada por esta ecuación, que es la expresión equivalente a coordenadas polares más el movimiento en el eje Z, que sería Z2 puntos. Esto es Z2 puntos. La aceleración en el eje Z, o eje del cilindro imaginario. De acá, pues ya sabemos, ¿no es cierto? Tenemos los antecedentes anteriores, que R2 puntos valía 0, porque el radio es constante. R tiene un valor, teta punto también es constante, por tanto teta2 puntos 0, es decir, teta2 puntos vale 0, R punto vale 0, y Z2 puntos lo conocemos y vale 2. De esto tenemos este resultado que nos dice que la aceleración tiene componentes en el eje radial y en el eje Z. En el eje transversal no tiene componentes. El resultado de la aceleración es 22,6 metros por segundo cuadrado, con componentes en dos ejes, en el Z y en el eje radial. Aquí está calculado el ángulo respecto al eje radial. Todo eso lo vamos a visualizar en la siguiente figura. En esta figura tenemos por un lado la velocidad, que tiene componentes en el eje transversal y en el eje Z. Y el ángulo beta que hemos calculado de 3,8 grados es la velocidad del vector velocidad respecto al eje θ. Esta velocidad, por definición, sabemos nosotros que es tangente a la curva, en este caso tangente a esta hélice, tangente a esta hélice. Y como la hélice está inscrita en un cilindro imaginario, la tangente a la curva siempre va a ser tangente al manto del cilindro. Pero este es el ángulo de la hélice, el ángulo de esta curva en este punto. La pendiente de la curva en el punto A. Súper importante. Por otro lado, tenemos que la aceleración tiene componente radial y componente en el eje Z. La suma de esta componente más esa componente nos da la aceleración hacia adentro de la curva, con un ángulo gamma, en este caso de 5 grados. Y, repito, el dato más relevante que hemos tenido es que el ángulo de la hélice es 3,8 grados, en la pendiente de la curva en el punto A. ¿Sí? La inyección de la velocidad en el punto A. Ahora, en el problema 2.4, lo que tenemos nosotros es una relación con un problema en el cual en un parque de diversiones tenemos carros que bajan por esta hélice, en este caso con una velocidad constante de 6 metros por segundo. Sabemos que la distancia que baja entre un punto y otro es de 10 metros, es decir, la altura que baja en el eje Z es de 10 metros en cada vuelta, es decir, en una revolución. Y nos piden cuál es la aceleración del carro, la aceleración, cuando se mueve en esta vía que tiene un radio de un cilindro imaginario de 3 metros. Para plantear la solución, tenemos la ecuación de la velocidad. Nos dice que la velocidad es constante. Sabemos que el radio es constante, por tanto R punto y R punto valen 0. La velocidad puede tener componentes en el eje transversal, en el eje Z. Aquí hemos dibujado el plano. Nos dice que la velocidad de los carros es de 6 metros por segundo.
Podemos deducir aquí algunos elementos que nos dice que V sub teta constante, teta punto constante y teta punto vale cero. Que V sub z o z punto también es constante porque la suma de estas dos es este valor, el módulo de la velocidad, de esta velocidad vale 6. Me dicen que esto es constante, por lo tanto, esta componente en el eje teta y en el eje z van a ser ambas constantes. Todos los valores son constantes y aquí concluimos esto, que teta punto es constante, teta punto vale una constante y que teta punto vale 0, que si z punto es constante, que es el valor de la velocidad en el eje z, teta punto vale 0. Con estas conclusiones, y usando esta noción que está aquí, vamos a calcular el ángulo de la pendiente de la velocidad. Como está mostrado acá, el ángulo beta. Sabemos que la velocidad tiene componente en teta y en z. Sabemos el módulo de esta velocidad. Por lo tanto, si calculamos el ángulo, podemos calcular la componente en teta y la componente en z. Para calcular ese ángulo beta, como se explica en esta página, cuando se tiene una curva que es una hélice, inscrita en un cilindro, y esa hélice es de paso constante. ¿Qué le están diciendo? Que el paso es la distancia que existe entre dos puntos de una recta generatriz de cilindro con la recta B de la hélice. Es decir, esta hélice, cuando da una vuelta y llega entre dos pi radianes, la distancia que recorren entre A y B, esta altura, se llama paso. Y una hélice puede ser de paso constante o de paso variable. En este caso es de paso constante. Se mantiene la distancia entre dos puntos equidistantes de la misma curva en cada vuelta. Y en cada vuelta esta distancia P va siendo constante. Y cuando dé otra vuelta completa y llegue acá arriba, la distancia sigue siendo P. Eso se llama una hélice de paso constante. Ahora, como esta hélice es una curva que está inscrita en el manto de un cilindro, está dibujada en el manto de un cilindro, yo tomo el manto del cilindro, una hoja de papel, y dibujo esta curva que va desde A hasta B, y enseguida esa hoja de papel la corto en la recta B, me queda esta hoja. De esta longitud es el desarrollo de la circunferencia del cilindro, 2 pi r. Y esta distancia es la altura entre A y B. Se llama paso. Paso del cilindro. Paso de la hélice en este caso. Obviamente que en este triángulo rectángulo que aparece aquí, de un lado tengo el paso y por otro lado tengo la longitud de la circunferencia, que es 2 pi r, me permite calcular el ángulo beta. ¿Qué es lo que es el ángulo beta? La pendiente de la hélice, la pendiente de esta curva. En el punto A, en el punto B o en cualquier punto de la curva, el ángulo beta se mantiene constante. El paso es constante. Y esto, ángulo beta, está dado por el arco tangente del paso partido por el desarrollo de circunferencia, que es 2 pi r. Dada esta relación, ojo, aquí aparecen muchas relaciones que es interesante que las vean, que tienen relación entre el desplazamiento en el eje Z, en la dirección del paso, y el paso mismo. Dada esta relación de beta igual a la cotangente del paso partido por el desarrollo de circunferencia de los pi r, nos da el ángulo de 17,7 grados, que sería el ángulo de la hélice, la pendiente. En este caso, la pendiente nos da 17,7 grados.
Por tanto, las componentes de la fuerza B, del vector B, en el eje transversal en el eje Z, están dados por B coseno 17, B seno 17, como aparece en esta figura que está acá. BZ es B seno de beta y beta es B coseno de beta. Con esas expresiones tenemos la velocidad en el eje θ y la velocidad en el eje Z. La velocidad en Z, cuyo módulo es Z punto, y esto es constante, nos dice que Z2 punto vale 0, y está dentro del 0. De B sub θ, que también es constante, donde este valor es constante y R es constante, Z punto también va a ser una constante, la podemos calcular. Z punto entonces nos da 1,14 medianos por segundo. Pero esto nos dice que Z2 puntos, si esto es constante, Z2 puntos vale 0. De hecho, entonces nos permite decir que la aceleración, donde este valor vale 0, esto también vale 0, y esto vale 0, y esto también vale 0, la aceleración solamente se produce en el eje radial. Tiene un valor de 5,7 negativo en el eje radial. Es decir, el vector A está en el eje radial, sentido negativo, es decir, hacia adentro, porque positivo es hacia afuera, y vale 5,7 metros segundo cuadrado. Es decir, este carrito solamente tiene aceleración hacia el centro de la curva en sentido del radio. Es decir, los pasajeros no sienten aceleración en el eje transversal ni en el eje vertical. Solamente hay aceleración hacia el centro. Que es lo que llamamos fuerza centrípeta, opuesta a la fuerza centrífuga, la fuerza aceleración centrípeta. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos como repaso en las coordenadas cilíndricas, que está puesto en la guía número 2. Y ahora, antes de pasar a la guía 3, voy a ver en el PDF, en el libro, en este caso en el Chile, lo que conocemos como movimiento relativo, independiente entre partículas, porque hay dos tipos de movimientos relativos: independiente entre partículas y dependiente entre partículas. En este caso, relativo independiente. Tenemos dos cuerpos, A y B, que cada uno se mueve con su velocidad absoluta, y aquí viene entonces otro término importante, lo que se llama relativo. De partida, cuando tenemos un punto fijo de referencia, y de ese punto fijo de referencia medimos la velocidad de A, decimos que ese vehículo A se va moviendo con una velocidad absoluta. ¿Ya? Es decir, si este es un vehículo que se mueve en una recta, su velocímetro nos da una rapidez. Esa rapidez es absoluta porque está medido respecto a la Tierra, y la Tierra es un punto fijo, en este caso O. Entonces, la velocidad o velocímetro del vehículo nos está diciendo la velocidad del vehículo absoluta. Velocidad absoluta. Eso A sería velocidad absoluta. Lo mismo pasa con la aceleración del cuerpo A si lleva aceleración. La velocidad de A sería absoluta, medida respecto a la Tierra. El vehículo, si B es un vehículo, el cual conocemos su velocidad y su aceleración, que están medidos respecto a la Tierra o respecto al punto de referencia fijo O, se llama velocidad absoluta de B. Aquí tenemos distancias. La distancia desde el punto O fijo a la Tierra al punto A se llama X sub A, distancia absoluta de A, o vector posición absoluto de A. La distancia desde O a la partícula B o cuerpo B se llama distancia B, XB, o posición absoluta de B, porque están medidos respecto a un punto fijo. Ahora bien, en cada instante independiente del movimiento de A y de B, hay una distancia entre A y B, para cada instante. Esa distancia entre A y B se llama distancia de B vista desde A.
Es decir, cuando la distancia de B la estamos midiendo desde A, se llama XB respecto de A. O distancia de B vista desde A. O distancia de B relativa a A. Esto significa relativo. La distancia relativa de B respecto de A. ¿Cuánto es relativo algo? Cuando se está midiendo de un punto de referencia móvil. En este caso, como B se está moviendo y A también se está moviendo, lo que A ve de B, la distancia de B que mira que ve el de A es relativa, porque esta distancia va a ir variando. Se está viendo desde dos cuerpos que se están moviendo, lo que ve uno respecto del otro. ¿Cuál es la distancia que yo veo a que veo el cuerpo B de donde yo la estoy mirando? Es decir, como es ir en la calle con dos vehículos. Yo voy en un vehículo que se llama A y delante tengo un vehículo que se llama B. La distancia que miro yo desde que yo estoy viendo donde está A, esa distancia se llama distancia relativa de B vista desde A. Está expresada en esta ecuación. Tenemos que la distancia de B, me equivoco, es la distancia de A más la distancia que ve A de B. La distancia de B vista desde A. La distancia de B medida desde A. ¿De acuerdo? Esta distancia entonces es la suma de estas dos. Esta distancia yo lo analizo en un tiempo muy pequeño. Las distancias que vamos a tener son infinitesimales. Dxb igual a dxa más dxb respecto de A. Un diferencial de distancia. Porque también podemos hacer una distancia súper pequeña. En diferenciales de distancia. Ahora, si yo son diferenciales de distancia, lo analizo en tiempo t, en aquí es dxb en dt. Y lo mismo va a suceder acá. Dxa en dt más dxb respecto de A en dt. Para un tiempo infinitesimal. Bueno, si ese tiempo tiende a cero, lo que tenemos entonces es una condición de tiempo instantáneo. Y nosotros sabemos de que dxb en dt es una condición instantánea en la velocidad de b. Y por tanto esta va a ser la velocidad de A y esta va a ser la velocidad de b vista desde A. O la velocidad relativa de b respecto de A. ¿Sí? La velocidad que lleva b medida desde A. Esto es lo que representa esta cosa. Lo mismo va a suceder con la aceleración. Porque la aceleración, cuando analizamos esta ecuación para un tiempo de t, lo que vamos a tener es un cambio de velocidad en un tiempo infinitesimal d sub b en dt. Diferencial de b en el punto b partido por dt. Y la velocidad de a dividido por un dt es de b en dt para el punto a y de b respecto de a en dt para la relativa, que nos da la aceleración, porque sabemos nosotros que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es aceleración. Y aquí tenemos la ecuación de la aceleración. Si ustedes se fijan, estas tres relaciones son semejantes, absolutamente semejantes. ¿No? Tienen los mismos subíndices, ¿no? Y cada una representa valores absolutos y valor relativo. Distancia relativa de B medida desde A, velocidad de B medida desde A y aceleración de B medida desde A. O velocidad relativa de B respecto de A, aceleración relativa de B respecto de A. Y distancia relativa de B medida desde A. ¿De acuerdo? Esto es interesante cuando queremos medir o analizar sistemas de partículas que se mueven en línea recta, vehículos que se mueven en una calle en línea recta, vehículos que se mueven en una carretera en línea recta, ¿sí? Y podemos ver entonces cuál es el movimiento relativo entre los vehículos. ¿Cómo vemos cuál es la velocidad relativa entre dos vehículos que se acercan o dos vehículos que se van separando? ¿Cuál es la aceleración relativa entre dos vehículos que se acercan o que se separan?
¿Cuál es la velocidad absoluta si conocemos la relativa de un vehículo respecto del otro? Es importante aquí fijarse en los enunciados. Eso es lo que pasa cuando tenemos partículas. También existe el movimiento relativo dependiente, que depende del movimiento de dos partículas. Es decir, uno depende del otro. Aquí se me ha hecho un ejemplo, ¿no es cierto?, donde la partícula A y la partícula B están conectadas por medio de cables, a través de poleas. Y lógicamente que el movimiento de B va a depender del movimiento de A. Porque claro, cuando yo me mueva hacia la derecha, la partícula A, el cuerpo B se va a mover en una cierta dirección que va a depender de cómo estén conectados los cables y las poleas. Tenemos un movimiento relativo dependiente. Les voy a mostrar un ejemplo aquí del movimiento relativo dependiente, cómo se hace el análisis. El movimiento que ustedes ven en el ejercicio 3 y 5, que es el que está dibujado inicialmente. En el 3 a 5 tenemos distancia entre este punto fijo de referencia y este punto de acá. O podría ser entre este punto, porque esta distancia puede ser muy pequeña. Vamos a asumir que las poleas son súper pequeñas, muy pequeñas. Que digamos las poleas prácticamente tiende a cero. Entonces, desde el punto O hasta el punto A tenemos la distancia XA. En el punto O a la partícula B o cuerpo B tenemos la distancia X. ¿De acuerdo? Bien. Veamos qué pasa con la longitud de la cuerda. Porque la cuerda es la que permite que los cuerpos estén conectados entre sí. Esta cuerda. Y aquí vamos a ver lo siguiente. Que la distancia XA entre el punto O de referencia, entre esta línea de referencia y este punto de acá, está este trozo de cuerda de aquí, este trozo de cuerda de acá y este trozo de cuerda de aquí arriba, que son todos prácticamente iguales a XA, suponiendo que las poleas son muy pequeñitas y que esto está pegado al punto A y que esto está pegado al punto O. Por lo tanto, estas cuatro distancias, esa y esa, son iguales a XA. Por lo tanto, aquí en la ecuación aparece que el largo de la cuerda, que es S, el largo total de la cuerda sería 4 veces XA, 4 veces este pedacito, este, S, S y S, 4 trozos de distancia de XA, más 2 trozos de XB. Esto es XB. Ya está acá. Y tenemos este trozo y este de arriba, dos pequeños trozos de XB. ¿Ya? Importante ecuación. Más una constante que permita resolver las pequeñas diferencias que se produzcan acá. Si nosotros derivamos esta ecuación respecto al tiempo, vamos a tener este resultado. La derivada de S, como esta es una constante, vale 0. La derivada de 4XA respecto al tiempo sería 4X, 4B sub A. Y la derivada de esta distancia respecto al tiempo, 2 de XB de T, sería 2B sub B. La derivada de esta constante indudablemente que vale 0. En este caso, la constante esta no tiene mucha relevancia, porque efectivamente hay unos pequeños trozos aquí que no se han considerado, que pueden ser los trozos que no hemos considerado la cuarta, pero que si consideramos que las poleas tienden al radio cero, esta distancia tienden a cero. Entonces nos da esta ecuación, que relaciona la velocidad de A con la de B. Interesante, porque usted me dice que la velocidad de B está dado por el negativo de 2 veces la velocidad de A. Si yo conozco la velocidad de A y la multiplico por 2, me da la velocidad de B, pero moviéndose en sentido opuesto. Es decir, que A se mueve hacia la izquierda con una velocidad dada, B sub B se va a mover a la derecha con el doble de la velocidad. Y en este caso particular, ¿no es cierto?,
nos dicen donde el cuerpo A se mueve hacia la izquierda con 6 metros por segundo. Según esto, la velocidad de A de 6 metros por segundo, media 6 por 2, 12, menos 12 metros por segundo, pero en sentido opuesto, por el signo negativo. Es decir, si B sub A se mueve positivamente hacia allá, el otro se mueve negativamente hacia acá, en sentido opuesto. Esto significa el signo negativo, que la velocidad de B es opuesta a la de A. Viceversa, si la velocidad de B de A fuera hacia la derecha, la velocidad de B sería hacia la izquierda. Pero la velocidad de B es el doble en términos numéricos de la velocidad de A. Y esto por efecto de estas poleas y esta cosa. Lo mismo va a suceder con la aceleración. Para la aceleración, ¿qué hacemos? Volvemos a derivar esta relación. Y nos va a quedar que esto va a ser la aceleración de B y esto va a ser la aceleración de A. Como ya conocemos la aceleración de A, que vale 1 metro por segundo, pero hacia la derecha, y es negativa, respecto al sentido positivo hacia la izquierda, y queda que esto no sea positivo. Y esto nos dice entonces que la aceleración de B es hacia la derecha, mientras la aceleración de A es hacia la izquierda, hacia allá. Estos resultados permiten entender entonces la relación que hay entre cuerpos dependientes. Yo les recomiendo que vean este ejercicio. Probablemente después en algún ejercicio que yo les envíe para el repaso de la tarea. Vamos a ver algún otro ejemplo, con otra disposición de cuerpo y polea que puede ser interesante analizar. Pero aquí tienen un claro ejemplo de movimientos dependientes, movimientos relativos entre cuerpos que se mueven. Ahora uno podría determinar cuál es la velocidad relativa entre A y B, obviamente. Yo conozco la velocidad de A y la velocidad de B. Entonces, él podría establecer cuál es la velocidad relativa, ¿no?, entre los dos. ¿Cómo ve uno moverse al otro? Es otro tema interesante. Tienen otro ejemplo ustedes. Y también es importantísimo que lo vean, ejercicio 3-6. Yo les recomiendo que revisen el ejercicio 13.5 y el 13.6. Son bastante fáciles de entender. A ver cómo es el desplazamiento de un cuerpo respecto de otro. Aquí me hago una observación. Este cuerpo A, en vez de moverse horizontalmente, se podría mover en una pendiente inclinada. Y la relación va a ser exactamente la misma. Exactamente la misma. Porque esta distancia XA también podríamos medirla en forma inclinada, como variable XA, sin preocuparse si el XA representa un eje vertical o horizontal. Ustedes se fijan aquí, XA es una variable que no tiene que ver con eje X, es una variable con media horizontal, media vertical. Es una variable, es decir, una distancia que es variable. Y ojo, fijarse que aquí este pedacito se hace equivalente al de acá. En realidad lo que se está tomando es un trozo de la cuerda desde aquí hasta ahí, ese trocito, dos pequeños trozos. Uno podría analizarlo completo, incluido el radio de la polea, el arco circunferencia. No tiene mucho sentido, porque aquí hay un trozo que se mantiene en constante. Por ejemplo, la distancia entre ese punto y esta altura, ese pedacito siempre va a ser constante. ¿Y cuál va a ser el variable? Esta distancia de aquí hasta acá, este es variable, que es igual a este pedacito de acá, que también es variable cuando esto se mueve hacia abajo o hacia arriba. Lo mismo pasa acá arriba. Esta distancia de aquí yo podría medirla desde ahí hasta acá, que es lo que va a variar.
porque este cuerpo, si se aleja para acá, varía desde ahí hasta acá, no más que eso. Esto permite definir esta ecuación y ya sabemos que la derivada de esto respecto al tiempo nos da la velocidad y la aceleración. Ahora, si la velocidad o celeridad es constante, indudablemente que no hay aceleración. Esto es lo que tiene relación con lo que se llama movimiento relativo, el movimiento rectilíneo, o movimiento relativo entre partículas o entre cuerpos que son dependientes porque están unidos entre ellos. Con esto, después terminada la clase de hoy día, que ustedes después la podrán ver en algún momento cuando se suban estas clases al aula, ustedes tengan el link para poder ver la grabación de esta clase. Les recomiendo que revisen la guía número 3, donde hay dos ejercicios de movimiento relativo de partículas en forma independiente. En este caso, pueden ser en línea recta o pueden ser en trayectorias que no tienen por qué ser necesariamente en línea recta. El procedimiento es exactamente el mismo que usamos en la línea recta. Es decir, son varias absolutamente las ecuaciones iniciales que tenemos acá arriba. Estas que ustedes pueden ver, estas ecuaciones son válidas en línea recta o en forma vectorial cuando se trabaja con vectores en el plano del espacio. Esto ustedes lo pueden tener en este mismo texto en la página 51 que vamos a revisar el jueves, donde estas mismas ecuaciones que aquí están en forma escalar, cuando el movimiento rectilíneo están expresadas en forma vectorial, vamos a trabajar ya sea en el plano, en el espacio, con cuerpos que se mueven en distintas direcciones, ¿no? Eso ustedes lo pueden ver, repito, en la página 51 de este libro, movimiento relativo de partículas en el espacio, ¿no? O a través de los ejemplos que yo les muestro en la guía número 3. Nos vemos el próximo jueves 14 a las 12:30, como era normal de inicio de la clase.